El día de hoy quiero compartir con ustedes un anuncio que está generando bastante atención y preocupación en relación con el futuro del seguro social. Y es que el jefe de la Administración de Seguridad Social, Martin O'Malley, ha lanzado una advertencia enérgica contra la propuesta por parte del Partido Republicano, que es de aumentar la edad de jubilación. Pues según Martin O'Malley, esto perjudicaría desproporcionadamente a los trabajadores manuales. El Comité de Estudios Republicano, que representa casi el 80% de los republicanos dentro de la Cámara de Representantes, han propuesto aumentar la edad de elegibilidad para el seguro social, argumentando que debe ajustarse según el aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, no se han proporcionado los detalles específicos sobre esta propuesta. En una audiencia reciente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, O'Malley enfatizó la importancia de fortalecer y ampliar la seguridad social, en lugar de recortarla o debilitarla. Pues este anuncio plantea importantes preguntas sobre el futuro del programa del seguro social y cómo esto podría afectar a millones de estadounidenses en los años venideros. Pues así es, señores, el comisionado Martin O'Malley advirtió que aumentar la plena edad de jubilación o simplemente aumentar la edad de jubilación puede perjudicar demasiado a los futuros jubilados y hasta a los presentes jubilados. Todo esto sucedió el día después de que el Comité de Estudios Republicano haya publicado una propuesta para aumentar la edad. Para aquellos que abogarían por aumentar la edad, creo que debemos tener en cuenta a las personas que trabajan duro durante toda su vida y fallecen antes. Fueron sus palabras. Los legisladores demócratas también criticaron esta propuesta del presupuesto por los republicanos. El representante Bill Pascrell afirmó que no cree que se deba de obligar a los estadounidenses a trabajar hasta morir. La financiación insuficiente que ya tiene la Administración del Seguro Social es al mismo tiempo también un ataque a los estadounidenses trabajadores y a los beneficios que obtienen. Y es que esto no es un derecho, sino que son beneficios que ellos mismos se han ganado. Los republicanos evitaron en gran medida este tema durante la audiencia. La propuesta por este comité señaló que el presidente Biden apoyó aumentar la edad de 65 a 67 años cuando él era senador en la década de 1980 y afirmaron que, nuevamente es necesario tomar medidas en materia del seguro social, más que todo con las proyecciones de que este programa será insolvente dentro de una década si es que se mantiene el status quo. Con la insolvencia acercándose en un periodo presupuestario de 10 años, el Congreso tiene la obligación moral y práctica de abordar los problemas con el seguro social. Biden ha propuesto aumentar los impuestos sobre la nómina de los estadounidenses que ganan más de $400,000 para poder mantener este programa totalmente financiado. Pues O'Malley también respaldó la anterior semana los pedidos de Biden de garantizar una licencia remunerada de 12 semanas para los trabajadores con salarios más bajos. Y es que no está bien que seamos una de las economías más desarrolladas del mundo, y sin embargo, una de las pocas que no tiene una licencia familiar remunerada. Recordemos que Biden nombró a O'Malley, que es el ex gobernador de Maryland, como comisionado del Seguro Social en diciembre de 2023. Pues desde aquel entonces, Biden ha estado proponiendo aumentar el presupuesto discrecional que tiene la Administración del Seguro Social a $15,400 millones, un aumento respectivo de $1,300 millones, con el fin de poder remediar estos problemas administrativos por los que pasa la agencia, como lo son el mantenimiento del personal y el retraso en las solicitudes de estatus de discapacidad. Han pasado 9 años desde que el Congreso concedió a la Administración del Seguro Social una audiencia sobre el presupuesto, y en esos 9 años ha habido una disminución en el servicio que brinda la Administración. O'Malley también pidió al comité que aprobara una inversión propuesta por el presidente Biden,
en el cual calificaron como un sólido paso hacia adelante. Pero ¿qué es lo que contempla realmente toda esta propuesta por parte del presupuesto republicano de la Cámara de Representantes? La propuesta, que probablemente no se estaría convirtiendo en ley en este año, refleja cuántos republicanos buscarán gobernar si es que ganan las elecciones del 2024. Y esto también contribuye a esta pelea que tiene el presidente Joe Biden con el expresidente Donald Trump y el Partido Republicano. El presupuesto fue publicado oficialmente el miércoles de la semana pasada por el Comité de Estudios Republicano. Hablamos de un grupo de más de 170 legisladores republicanos de la Cámara de Representantes, incluyendo muchos aliados de Donald Trump. Además de la política fiscal, el presupuesto también respalda una serie de proyectos de ley diseñados para promover la causa de la vida, incluyendo la ley de vida en el momento de la concepción, el cual restringiría agresivamente varios temas muy potencialmente dañinos. Este grupo republicano, que está presidido por el representante Kevin Hern, republicano por Oklahoma, cuenta entre sus miembros con el presidente Mike Johnson, que es el republicano por Luisiana, y sus 3 principales adjuntos en el liderazgo. Recordemos que Johnson también presidió de este comité desde el 2019 hasta el 2021, y su oficina no respondió de inmediato cuando se le preguntó sobre este nuevo presupuesto. Para la seguridad social, el presupuesto respalda modestos ajustes en la edad de jubilación para futuros jubilados, para tener en cuenta los aumentos en la esperanza de vida. Pide reducir los beneficios para los beneficiarios con mayores ingresos, y también enfatiza que esas ideas no están diseñadas para entrar en vigor inmediatamente. El presupuesto de este comité republicano no recorta ni retrasa los beneficios de jubilación para ninguna persona mayor que esté cerca o está por jubilarse. Pero este nuevo presupuesto exige convertir el Medicare en un modelo de apoyo a las primas, haciendo su eco de una propuesta para la cual el expresidente republicano Paul Ryan había obtenido apoyo. Según el nuevo plan, el Medicare tradicional competiría con los planes privados y los beneficiarios recibirían subsidios para comprar las pólizas de su elección. El tamaño de los subsidios podría vincularse a la prima promedio o al segundo precio más bajo dentro de un mercado particular. Este plan se convirtió en un punto álgido en las elecciones que vimos en el año 2012, cuando Ryan era compañero de fórmula del candidato presidencial republicano Mitt Romney y el presidente Barack Obama en aquel entonces acusó que acabaría con el Medicare tal y como lo conocemos, Ryan lo defendió como una manera de poner al Medicare en una mejor base financiera, y la mayor parte de su partido lo apoyó. Como bien sabemos, junto con el Seguro Social, se prevé que el Medicare también se vuelva insolvente en el año 2033 a 2035. Luego de eso, los beneficios se reducirían por la fuerza a menos que se agreguen más ingresos. Biden ha estado criticando las propuestas republicanas para los programas de jubilación, prometiendo que él no recortaría los beneficios y en cambio hasta propuso, en su reciente presupuesto de la Casa Blanca, cubrir el déficit futuro aumentando los impuestos a las personas que tienen mayores ingresos dentro del Seguro Social.